Buenas tardes, somos el grupo número 3. Nos tocó presentar la sociedad de comandita por acciones. Los integrantes de este grupo somos, mi nombre es Marilyn Dayana López Revolorio. Los integrantes son Sosa Madeline, de sexto C, Toc Elmer, de sexto D, Monge Jafet, de sexto C, Hernández Lester, de sexto C, Salazar Melanie, de sexto D, López Alan, de sexto C, Nájera Sheili Gabriela, de sexto D, Tarax Carlos, de sexto C, Rodríguez Allison, de sexto D, Belis Jessica, de sexto D, Pérez Enrique, de sexto C, Scholl Diana, de sexto C, y Carrillo Jacqueline, de sexto D. Primero que nada, les voy a dar una pequeña introducción sobre qué es la comandita por acciones. La sociedad de comandita por acciones se compone por uno o varios socios comanditarios que responden de manera subsidiaria, limitada, solidariamente de las obligaciones sociales que uno o varios socios comanditarios únicamente están obligados al pago de sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sociedad se puede componer solo por un socio o por varios y que todos están obligados al pago de sus acciones. La base legal de esta sociedad se compone por el artículo 195 al 202 del Código de Comercio. Le dejo la palabra a mi siguiente compañero, Enrique. Buenas tardes, yo les vengo a dar la definición de qué es la sociedad. Esta es una sociedad de carácter mercantil cuyo capital está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios. Uno de los socios al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los otros socios comanditarios no tendrán esta responsabilidad. Es decir, que solo un socio será el que se encargará de todas las obligaciones en esta sociedad, mientras los demás no están obligados a nada. Tal y como dijo mi compañera, están solo obligados a pagar. El papel delegado a los socios comunitarios es marcadamente pasivo, permitiendo su participación estatutariamente a través de órganos como las juntas generales de accionistas. El concepto de sociedad comanditaria por acciones o sociedad en comandita está relacionado con lo grupal. Por ello, su constitución exige un número mínimo de socios, normalmente por encima de 2. Le dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, a mí me corresponde hablar sobre el objetivo de la sociedad en comandita por acciones. El objetivo de la sociedad en comandita por acciones es crear una limitación de riesgos sociales debido a 2 tipos de socios que participan desde la constitución de la compañía. Estos socios son el socio comanditario y el socio colectivo. El objetivo de un socio comanditario es invertir económicamente a la empresa con la suscripción de acciones en el capital social. Su único riesgo es el monto de su inversión. Por tal motivo se indica que tiene una responsabilidad limitada, el valor de sus acciones suscritas. El objetivo de un socio colectivo, también puede ser llamado socio gestor, es de distinguirse capaz de llevar una responsabilidad ilimitada, contribuyendo con la dirección empresarial. Este socio pone en juego sus bienes personales como parte de las obligaciones sociales con respecto a la comandita por acciones. También se considera a una empresa en comandita por acciones entre un punto intermedio con las sociedades colectivas y la de responsabilidad limitada, porque los socios desempeñan funciones similares. Es muy curioso cómo funcionan estas sociedades, ya que tienen acciones suscritas por conformar un capital social, lo que hace muy parecida a una sociedad anónima. No obstante, este tipo de organizaciones enfoca su objetivo en conseguir utilidades al final de cada periodo contable. Ambos socios podrán gozar de los beneficios que conjuntamente hacen que el rendimiento financiero tenga resultados.
Entonces, según sea el objetivo que desenvuelve el socio en la sociedad en comandita por acciones, se le considera una responsabilidad. Lo dejo con mi siguiente. La sociedad comandita por acciones. En la sociedad comandita por acciones existen dos categorías de accionistas. En esta encontramos socios colectivos y socios comunitarios. Los socios colectivos responden personal y solitariamente a las deudas sociales y han de ser los administradores de la sociedad. Socios comunitarios son los que carecen de responsabilidad personal y participan en la organización de la sociedad a través de la Junta General. Mínimo 2 socios de esta sociedad, uno tiene que ser socio colectivo. La responsabilidad del socio colectivo es personal, solidario y limitado frente a las deudas sociales. La responsabilidad de los socios comunitarios es ilimitado al capital aportado, y el capital aportado es la combinación del valor nominal de las acciones más una cantidad adicional pagada por las inversiones por encima de su capital. Los socios tienen derecho a modificar los estatutos siempre que las modificaciones no afecten mediante acuerdo de la Junta General. Si el acuerdo requerirá el consentimiento de expreso a todos los socios colectivos. Esto quiere decir que no pueden tomar una decisión individual, sino que tienen que votar todos los socios. El capital social dividido en acciones podrá ser inferior a 60.101.21 y deberá estar desembolsado al menos del 25%, que es el momento de la... El 25% es el momento de la Constitución. El resto cuando se establezcan de los estatutos. Gracias. Dejaré con mi siguiente compañero. Yo hablaré de los datos importantes. Los siguientes datos importantes son la denominación social, o también conocida como razón social. Puede estar conformada ya sea con el nombre y apellido de 2 o más socios o con solamente uno de ellos, añadiendo a este último al final las palabras sociedad en comandita por acciones, la cual puede abreviarse a s.com.p.a o también al final agregar ICIA. Otra puede ser s.c.a. La Constitución. En esta se encuentra la escritura pública, la cual se podrá realizar mediante un notario público o por suscripción pública. Cuando se hace por notario público, los socios deberán presentarse ante el notario para la elaboración de la escritura social, la cual debe contener los datos generales y de los socios. El registro mercantil. Como bien dice, es obligatoria y está constituida bajo los parámetros y normativas del Código de Comercio, con condiciones de personalidad jurídica. Cuentan también con capacidades para adquirir derechos y a su vez obligaciones. En el régimen fiscal, como se sabe, el régimen fiscal se sabe que es las distintas formas que se pueden calcular los impuestos y estas mismas surgen por la realización de actividades y que se encuentra determinada como afecta a pago de los impuestos. Por eso mismo, esta sociedad opta por el régimen del 35%. Gracias. Los dejaré con mi siguiente compañero. Buenas tardes. Hoy les hablaré de la administración de la sociedad. 2 son los órganos encargados de la administración: la Junta General y los socios administradores. La Junta General, que se rige a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas. También en esta administración se encuentran las sociedades de comandita simple, que corresponde a los socios colectivos o gestores, bien sea de manera directa o a través de delegados, de manera que los socios comanditarios no pueden administrar o representar legalmente a la sociedad. Los socios administradores, que tendrán las facultades y los derechos y deberes de los administradores en la sociedad anónima, solo podrán ser administradores de los socios colectivos. El socio o los socios encargados de las administraciones responden en personal e ilimitadamente frente a ceseos de las deudas sociales. El cese en la administración pone fin a la responsabilidad ilimitada del socio. Les dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el artículo 195 del Código de Comercio, que es donde se basa la sociedad de comandita por acciones.
En el Código de Comercio de Guatemala, en su artículo 195, define la sociedad en comandita por acciones así. Es aquella en la cual uno o varios socios comunitarios responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Y uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Y uno o varios socios comunitarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito, en la misma forma que los accionistas de la misma sociedad anónima. La creación o formación de la sociedad comanditaria por acciones, responde a las distintas aportaciones al capital social que realiza un número de socios. Exige un mínimo de 2 socios para su constitución. Gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el artículo 196, que va por su nombre el régimen. Este artículo es muy sencillo, ya que nos da a entender que la sociedad en comandita por acciones se va a regir por las mismas reglas que afectan a la sociedad anónima, excepto por lo que se nos va a hablar en el artículo 197, 198, 199, 200, 201 y 202, en donde podremos ver características como la razón social, y el órgano de fiscalización. Muchas gracias. Ahí me tocó el artículo 197, razón social. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de 2 o más de ellos. Si fueran varios y con el agrado obligatorio de la leyenda y compañía asociada en comandita por acciones, la cual podrá abreviarse CIA.S.C.A. Los dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, a mí me toca hablar sobre el artículo 198, socios comanditados son administradores. El artículo 198 nos dice que solo los socios comanditados pueden tener el cargo de administradores o representantes legal. Es decir, que solo ellos pueden tener ese cargo y no los socios comanditarios. Los socios, para ser administrador, lo elige la Asamblea General por medio de una escritura social. Fija el número de administradores y determinan el tiempo que cada uno tendrá a su cargo, ¿verdad? Que no puede ser mayor de 3, aunque su reelección sí es permitido. Es decir, que la administración es el órgano de la administración de la sociedad y que tiene a su cargo la dirección de la negociación de esta misma, ¿verdad? En la escritura social también debe determinar el presidente de la administración, y si no lo hay, será nombrado como presidente el primero que sea nombrado y así sucesivamente conforme el orden que esté designado en la escritura social. Los administradores, como dije anteriormente, no pueden hacerse de un periodo más de 3 años, a excepción que si su sucesor no se presenta al cargo, entonces sí, sus funciones seguirán hasta que se encuentre a alguien apto para el cargo de la administración. También se puede nombrar en la escritura social vacantes, ¿verdad? Por si algún administrador deja el cargo temporal o definitivamente, ¿verdad? Entonces, se tiene una vacante, los cuales los suplentes lo pueden ocupar, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? El desempeño debe hacerse funcional, ¿verdad? Conforme el cargo que tiene cada administrador. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el artículo 199, el órgano de fiscalización. En esta clase de sociedades es obligatorio establecer en la escritura constitutiva un órgano de fiscalización integrada por uno o varios contadores, auditores o comisarios nombrados exclusivamente por los socios comanditarios, cuyo funcionamiento y atribuciones se regirá por lo dispuesto para la fiscalización de las sociedades anónimas. Un órgano de fiscalización es como una peculiaridad de la sociedad en comandita, ya que es la obligatoria en constituir el órgano de fiscalización, que deberá ingresarse por uno o varios contadores. Gracias.
Buenas tardes. A mí me tocó el artículo 200 de remoción de administradores. La Asamblea General puede remover a los administradores o proveer la sustitución del administrador que por cualquier causa haya cesado en su cargo. Desde el momento en el que el nuevo administrador acepta el nombramiento, asume la calidad y la responsabilidad de socio comanditado. El socio comanditado que hubiera sido removido o sustituido de la administración mantendrá sus derechos y obligaciones como comanditado a salvo de lo relativo de administración. Gracias. Buenas tardes, a mí me tocó comentarles acerca del artículo 201, que nos habla sobre la cese de responsabilidad. Como bien sabemos, solo podrán ser los socios administradores de la sociedad, los socios comanditados y colectivos. En este artículo nos habla que si uno de ellos es destituido de su cargo, se pone fin a toda responsabilidad limitada que tenía. Gracias. Buenas tardes, a mí me tocó hablar sobre el artículo 202 y se trata de la prohibición de votar. Los socios comanditos no tienen derecho de voto por las acciones que les corresponden en las deliberaciones de la Asamblea que conciernen al nombramiento y a la remoción de los órganos de fiscalización, el ejercicio de la acción de responsabilidad y la aprobación de los actos de administración. Eso quiere decir que si yo soy un socio comandito, no tengo derecho a votar y mi voto siempre lo tendrá que hacer la Asamblea General. Gracias. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición del grupo número 3.